no hay nadie que sea tan pobre que no tenga nada para dar, como siempre decimos, ni tan rico que no tenga nada que recibir. Entonces, todos nosotros, no se trata de hablar lindo o de tener alguna cuestión académica, una titulación de algo, sino de decir, bueno, nosotros como papá, como mamá, estamos todos habilitados para poder reflexionar sobre esto, que es justamente sobre la familia, por quien se vive. Entonces, y en estos tiempos especiales, y darnos cuenta que este tiempo que es de crisis, que es de dificultad, que es de incertidumbre, y todo lo emocional que conlleva eso, puede ser un gran tiempo de oportunidad, que muchos de ustedes ya lo están transitando, y que quizás yo cuando comente algunas cosas, ustedes van a decir, pero esto es lo que hacemos nosotros. Bueno, ojalá que así sea, y si no, que podamos tirar alguna idea como para pensarlo, por lo menos, ¿no? Vamos a empezar entonces, si a ustedes les parece. Lo primero que tenemos que decir con respecto a esta pandemia, esta experiencia de cuarentena en la familia, que es un tiempo y una experiencia. Yo esto lo voy a pasar rápidamente, pero me parece que es importante que por lo menos tratemos de hacer un raconto rápido de en qué momentos, qué etapa hemos transitado. La verdad que en familia, el primer momento de la pandemia, uno tenía la sensación de estar de vacaciones. Es más, nuestros hijos tenían la sensación de estar de vacaciones, como más tiempo para jugar, más libre para hacer otra cosa. Para los adultos era el tiempo para a veces dedicarse a otras cuestiones, leer otras cosas, hacer un curso virtual, ¿no? Los más chiquititos lo vivían de una manera y los adolescentes de otra. A veces los más chiquititos con esta alegría de estar con su papá, de que muchas veces estar con los padres más tiempo de lo que habitualmente están, ¿no? Con mucho juego, con mucho tiempo para ellos. Los adolescentes con mucho más tiempo para la play, para hacer otras cosas, para no hacer nada, para esas conversaciones infinitas que tienen con sus amigos, ¿no? A veces nosotros lo vemos que están encerrados en su casa. Yo digo que hay como un doble encierro. El encierro a veces de las redes, que en algunos momentos nos ayuda y en otros se nos convierten en un ruido, y el encierro de la pieza, o el encierro de otros espacios, ¿no? A veces hay un doble encierro en nuestros adolescentes, pero en su primer momento, en la primera etapa, parecía que estaba bárbaro, un tiempo que nos venía bárbaro para hacer todas esas cosas. Pero esto no terminó tan rápido, seguimos transitándolo, y empezamos, por ejemplo, los adultos, a empezar a trabajar en algunas actividades de tipo virtual. Ya tuvimos que hacer la oficina en casa, nos fueron reincorporando de alguna manera la actividad muchas veces, otro tipo de organización del trabajo, otro tipo de organización, se nos empezó a desordenar la casa, entre los juegos, la tarea, las actividades escolares. Ya vamos a hablar un poquito de la escuela también. Y la verdad que con un encuadre, con una modalidad a la que nosotros no estábamos la mayor parte de nosotros acostumbrados. Ustedes saben que hay escuelas que tienen esta modalidad de lo mixto entre lo virtual y lo presencial. Entonces continuamente están trabajando en plataforma y los chicos tienen que presentar permanentemente trabajos, más allá de que vayan a clase de manera común y corriente como siempre lo hemos hecho. Pero hay otras escuelas que no estábamos acostumbrados a eso, que el encuentro educativo, el encuentro pedagógico era un encuentro personal, un encuentro humano, físico. Entonces empezamos a esta modalidad del Zoom, hemos hecho cursos, pero totalmente vertiginoso de tecnología, ¿no? Decir que nuestros hijos, como son nativos digitales, nos han ayudado mucho. Los hijos y los nietos han sido los técnicos, los ingenieros en tecnología que nos dieron una mano bárbara para que nosotros empezáramos a ir acostumbrados a este mundo que muchos de nosotros no estábamos habituados. Entonces empiezan las tareas, las actividades, el tema del mail, plataformas, ¿no? Y entonces en esa etapa intermedia entre el primer asombro, el primer momento y este momento, aparece esto de tratar de ordenar de alguna manera lo que parecía desordenado. De pronto se nos habían cambiado el paisaje, se nos había cambiado el escenario, y no sabíamos bien para dónde arrancar. Entonces empezamos a decir, che, bueno, pero tengamos alguna rutina.
Está bueno que tengas más tiempo para jugar a la Play, pero no te podés acostar a las 5 de la mañana y al otro día, con otro adolescente, dormir eternamente hasta que alguien te despierta. Empezamos a hacer algunas rutinas tratando de llevar, y ahí está la dificultad, lo que era la vida pre-cuarentena a la vida durante la cuarentena. Entonces, en esa vida durante la cuarentena, bueno, nos empezamos a dar cuenta que por ahí no teníamos que estar tan expuestos a las noticias, que teníamos que generar otro tipo de vínculos entre los pares y seguir con ese vínculo, ya vamos a hablar un poquito de eso, los familiares, las videollamadas, entonces se nos volvieron en las reuniones familiares a través de videollamadas, los cumpleaños. Hace poquito hablaba con una colega y ella como en la familia extensa, digamos, en toda su familia, los primos, los tíos, qué sé yo, el viernes de la noche hacen fiesta de disfraces. Entonces, todos se preparan, tienen que preparar números, uno hace una canción, se hacen un fogón. Todos los viernes de la noche es el viernes del encuentro, por supuesto por plataforma. Y comparten un momento de esa manera, que quizás era el momento del domingo del compartir con la mesa larga, con todos presentes ahí, todos tratando de vivir ese momento, bueno, lo vivían de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a buscar un nuevo lenguaje, ¿no? Y parecía que ya más o menos nos íbamos acostumbrando. La cosa que esto se alargó, empezó a ser más extenso el tiempo, como les decía, de la cuarentena, ya dejó de ser cuarentena, y casi 3 meses, depende de las situaciones de las ciudades, de los lugares, de cómo se fue destrabando algunas actividades o no, y con ese elemento social, preventivo y obligatorio, empezó a generarse otro entramado social desarticulado. Empezamos a desestructurarnos, ¿no? Los más chiquitos y los no tan chiquitos, los hijos empezaron con algunos cuestionamientos y algunas preguntas que hoy quizás estamos transitando ya con otra carga emocional. Entonces, ¿cuándo puedo ver a los abuelos? ¿Cuándo vuelvo a la normalidad? Si la gente que yo quiero en mi familia está bien, si nos vamos a contagiar, ¿cuándo voy a poder salir de nuevo a la plaza, jugar, etcétera, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer el esfuerzo, digo rápidamente, para resignificar ese tiempo. Más o menos del desorden inicial y de la explosión de todo esto inicial, luego una nueva organización ya, cuando parecía que íbamos cerrando y podíamos volver a la vida pre-cuarentena, se extiende esto en la vida de todos nosotros y aparecen otro tipo de temores, ¿no? Entonces ya a las pérdidas, ¿no? A la aparición de nuevas situaciones que tienen que ver con la enfermedad. ¿Y dónde se manifiesta? Y los especialistas dicen, lo que nosotros no podemos expresar, por eso es tan importante que circule la palabra, y ya lo vamos a hablar a eso, se expresa de otra manera, lo que no podemos expresar verbalmente, lo que no podemos expresar porque no sabemos, porque no podemos o porque no queremos. Pensemos especialmente en niñez, adolescencia, pubertad, adolescencia, ese depósito de las angustias que se viven se empiezan a manifestar de otra manera. Trastornos del sueño, pesadillas. No estamos hablando de los adultos acá, estamos hablando de nuestros hijos. En nosotros tiene otro tipo de connotación por la incertidumbre laboral, por las situaciones socioeconómicas, por las cuestiones laborales, por esta cuestión de esta indefinición de los tiempos del trabajo en casa, ¿no? Que a veces uno cuando va a trabajar a un lugar afuera, yo tuve la situación, porque estoy en una función pública en este momento, de no hacer nunca cuarentena en mi casa. O sea, siempre estuve trabajando en los puntos de acceso a la ciudad, después en la oficina o en distintos lugares. Entonces no lo viví a esto del aislamiento así. Pero, por ejemplo, sí mi familia, ¿no? O sí gran parte de mi día. Entonces aparecen otras cosas, la imposibilidad de poner límites al tiempo de trabajo, la dificultad para decir, bueno, cuando yo voy a trabajar afuera, yo tengo trabajo de tal hora a tal hora, salgo del trabajo y voy a mi hogar.
aparece los que no estamos acostumbrados y los que no hemos hecho este tipo de trabajo normalmente los adultos, empiezan la dificultad para decir, bueno, ¿cuál es el límite que pongo? ¿Corto en algún momento? ¿Son las 24 horas de trabajo? ¿Cuándo puedo cortar? ¿Cuándo no? ¿Me cuesta retomar? ¿No me cuesta retomar? Entonces se junta toda la situación de familia con la situación esto del contexto que nos toca vivir. ¿Por qué lo digo rápidamente? Pues estoy hablando de cosas que sabemos, porque lo vivimos. Pero estoy diciendo para que nosotros podamos poner el marco de lo que vamos a hablar hoy. Es decir, el marco es esta situación, no es la situación pre-cuarentena ni la situación de vuelta de post-cuarentena. Es esta situación la que estamos transitando, en el todavía. Y después aparece esto de la escolaridad virtual y toda la gama de situaciones y conflictos que trajo la escolaridad de este tipo. Es decir, no es una escolaridad a distancia, porque la escuela ha estado presente a partir de las actividades y un seguimiento, etcétera, pero en otras condiciones. Nosotros, la educación también tiene que ver con los contextos, y el contexto donde se desarrolla la educación sistemática se llama aula, se llama escuela, ¿no? No casa. Entonces los más chiquititos, todo lo que hacían en la casa, que era tarea, y de pronto le empiezan a dar clases en casa, le empiezan a mandar actividades en casa. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo decodifican? Como tarea. Entonces, en vez de decir, bueno, yo tengo las clases y me dieron esta tarea, todo ese tiempo es tarea. Entonces empiezan a sentir sobrepasados, etc. Con todas las dificultades que tiene para los papás, para las mamás, poder acompañar ese tipo de trayecto, con distintas trayectorias, distintas formaciones, y empezamos a valorar muchísimo a los maestros, a los profesores, y empezamos a darnos cuenta, sí, qué bárbaro, qué trabajo que hacen. Mira, yo no puedo con el indio este, con la india esta, y ellos, mira, tienen 40 tipos y trabajan de 10. Entonces, hay una dificultad para generar situaciones de aprendizaje en casa. Porque la casa no es para generar la situación de aprendizaje en este sentido como lo estamos viviendo ahora. Es distinto, vuelvo a decir, cuando ha habido un trayecto que ya venía de esa manera, pero empezar de golpe y aparte muy poquito contacto para primer grado, los que se iniciaban en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, salita de 4, cuando empezamos, poquito tiempo de contacto y después todo este proceso. ¿Está? Entonces hasta ahora parece que es una gran queja y parece que el cuadro que queda pintado es un cuadro trágico, y ya vamos a ver que tiene muy poco que ver con eso. Tiene muy poco que ver con eso, y podemos tener una posibilidad muy interesante a partir de esta situación. La realidad, y es una enseñanza de la filosofía, la realidad no se discute. Yo puedo discutir sobre ideas, puedo discutir sobre interpretaciones de la realidad, puedo discutir sobre ideologías, puedo discutir un montón de cosas, pero la realidad no, que hoy estamos acá, que estamos haciendo esto, es una realidad, no se discute. Entonces esta es la realidad. Nosotros como adultos vamos a diferenciar en este encuentro lo que nosotros decimos como desarrollo emocional para el adulto y el desarrollo emocional para los chicos, para nuestros hijos, ¿no? Sin entrar en detalles, pero por lo menos en líneas generales, nosotros los adultos tenemos que trabajar en algunas cosas que nos van a generar mejora en la vida, en la vivencia de los chicos.